Buenas tardes, bienvenidos a todos al excelentísimo Ateneo de Sevilla. Tenemos hoy la presentación de un libro muy especial, Sueño con las marismas, de don Juan Clemente Sánchez. Bienvenido, Juan, al Ateneo de Sevilla. Sabes que la Docta Casa te tenemos un gran aprecio, una gran estima, y es para nosotros un honor tener la presentación de esta tu nueva novela aquí en el excelentísimo Ateneo de Sevilla. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, también a todos los demás ponentes que nos acompañan en la mesa, a don Álvaro Romero Bernal, también a don Ricardo Reina Martel y también a don Daniel Moscugat, el editor, y a don Antonio Ángel Lugo, nuestro pianista, que nos va a deleitar con varias obras también al piano. Como sabéis, mi nombre es Atenea Melgarejo Borne Vargas, soy la presidenta de la sección de Ciencias Económicas y Empresariales, Comercio, Industria y Navegación del excelentísimo Ateneo de Sevilla. Quiero dar las gracias a todas las personas que habéis venido, ateneístas, amigos y amigas que habéis venido a esta presentación, a Mercedes Lugo también, funcionaria y compañera de la Cámara de Cuentas de Andalucía, bienvenidos todos. Y también bienvenidos a todas las personas que nos siguen en el canal oficial de YouTube del Ateneo de Sevilla. Vamos a comenzar esta presentación de esta novela tan especial y tan interesante con una de las obras a piano de Antonio Ángel Lugo. Es pianista profesional. Estudió sus estudios de música desde los 8 años a los 19 años en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero en Sevilla, desde el año 2000 al año 2010, y aunque su base musical proviene del mundo clásico, su gran pasión es combinarlo con otros estilos como el flamenco, es decir, la fusión de géneros musicales. Fue el primer premio del concurso de talentos del Hospital San Juan de Dios en Bormujos 2014. Y bueno, se ha hecho muy viral en las redes sociales, lo conoceréis por interpretar el himno del centenario del Sevilla Fútbol Club, y el equipo contactó con él para tocarlo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y bueno, es un pianista solista que participa en muchos eventos públicos y privados y acompaña a muchos grupos de música y diversos artistas, y se ha consolidado como un pianista destacado en el ámbito musical sevillano.
Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por esta obra. A continuación voy a presentaros al editor, a don Daniel Moscugat, editor de la editorial Elbo, que ha publicado este libro, Sueño con las marismas. Y bueno, quería darte las gracias también junto a Juan Clemente por elegir el Ateneo para presentar este libro. Y siempre es muy interesante tener la presentación de un libro de Juan Clemente aquí en el Ateneo, tanto sus poemarios como sus novelas. Así que bueno, cuando quieras venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ante todo, y vaya por delante, muchísimas gracias por la acogida y sobre todo por darnos la oportunidad de presentar en una entidad histórica como es el Ateneo de Sevilla, el presentar el libro de Juan. Yo como editor, Elbo Editorial, mejor dicho, es una editorial independiente y busca sobre todo la calidad de las obras, que vaya en consonancia con el autor, independientemente de si es novel o ya es un autor consagrado, pero sobre todo lo más importante es que creemos firmemente en las obras que tengan algo que decir, algo que aportar. Cualquier cosa que vayamos a leer a fecha de hoy puede ser una repetición de la Ilíada, de la Odisea, de la tragedia de Shakespeare, contada de otra manera. Pero hay connotaciones que sí en Elbo tenemos en consideración, y es no solo la manera de contarlo, sino un toque de aportación que sí creemos que tiene validez. Es decir, no toda esta moda que hay ahora de novela negra, de misterio, en fin, casi es repetitivo. Sin embargo, aquí en la obra de Juan, cuando me la pasó para leerla, bueno, leí las primeras páginas y casi que tuve que empezar a leer el principio porque ya me pareció de por sí una especie de odisea, ¿no? Parecía Ulises, ¿no? Digo, mira, me lo voy a tomar con... De hecho, tardé un poco en responderte y tal porque quería asegurarme bien de lo que estaba leyendo y sobre todo de la narración. La narración que tiene más que ver casi con el realismo mágico y un poco esa literatura iberoamericana, ¿no? de Gabriel García Márquez, etc. Decididamente dije, Juan, esto hay que publicarlo sí o sí, pero ya. Es decir, que no hay que hacer aspavientos, ni hay que esperar más, ni yo quiero publicar esto. Y ya nos pusimos de acuerdo y aquí está.
Yo preferiría que siguiera hablando de la novela para no hacer un poco de spoiler, tanto aquí a mi izquierda Ricardo y allí aquí que tengo a mi derecha Álvaro, porque tienen cosas bastante buenas que decir y seguramente que lo harán bastante mejor que yo. Así que me gustaría que tú lo presentaras y que le diera paso, por favor. Muchas gracias, Daniel. Vamos a escuchar ahora a Ricardo, a don Ricardo Reina Martel, de Coria del Río, de Sevilla. Es un artista multidisciplinar cuya obra abarca la escritura, la fotografía, la pintura y el vídeo. Y a lo largo de su carrera ha recibido múltiples galardones y ha destacado por explorar las emociones humanas en su proyecto visual Tribun, en el año 2012. Está formado en dirección de cocina y arteterapia gestal, es delegado provincial en Sevilla de la Asociación Española de Escritores, también es presidente de la asociación Una Casa en el Árbol y vicepresidente de Noches del Baratillo en Sevilla, que es una institución que también pues, tiene mucha relación con el Ateneo de Sevilla, porque tenemos muchas veces presentaciones aquí en el Ateneo y después también la tienen allí en Noches del Baratillo, como el caso del libro de Juan Clemente, que también se va a presentar en Noches del Baratillo próximamente. Y Ricardo ha publicado novelas como Cartas a Tirzá, La Isla, en el año 2018, Las Granjas Paradiso, en el año 2022, La Luna en el Sauce, en el año 2022 también, y Un Año en la Virtud, en el año 2024. También ha publicado diversos libros de ensayos, entre los que destacan Diálogos con la escritura del año 2023, Diálogos con escritores 2024, ambos fueron publicados con la editorial Avant. Y gestiona también blogs de cocina, los blogs de cocina andaluza, con más de 2 millones de visitas, y Una Casa en el Árbol. Cuando quieras, Ricardo, estamos encantados de escucharte. Pues muy buenas tardes, para mí un lujo estar en la Casa de la Literatura de Sevilla. Estamos en Historia Pura, el año que viene la generación de los 27 cumple aquí y habrá una gran celebración en la cual, bueno, dentro pienso asistir a muchos de los actos y os animo a ello a incorporarnos, ¿no?, a este gran movimiento que se va a dar. Para mí es un honor volver a presentar hoy Sueño con las marismas de Juan Clemente. Una novela que nos sumerge en un universo tan crudo como onírico, tan real como dice el título, un sueño, como un sueño. Desde sus primeras páginas sentimos que no solo estamos ante una historia de supervivencia y lucha, sino estamos ante el testimonio de la memoria, de los olvidados, de aquellos que desafiaban su destino con una sola arma que se llamaba esperanza. Juan Clemente nos entrega una narración que se inscribe con firmeza en la tradición del realismo mágico. Sus marismas no son un territorio físico, sino un espacio simbólico donde la muerte y el tiempo se entrelazan, donde los personajes transitan entre lo real y lo mágico sin una frontera definida. Tal como en 100 años de soledad de García Márquez, en estas tierras pantanosas los acontecimientos adquieren un carácter mitológico. Las tragedias colectivas se narran en una poética implacable y la naturaleza misma se convierte en un personaje que impone su propia ley. Se trata de un libro tremendamente visual. Por momentos a mí me pareció sumergirme en el universo de Miyazaki, con aquella película del castillo ambulante, o imágenes de la película siberiana de Konchalovsky, ¿no?, cuya taiga siberiana se funde como en un mismo aliento con la marisma de Juan Clemente. Ambas atmósferas desafían al hombre, le marcan el límite y lo enfrentan a su destino. Su imaginario también nos lleva un poco a Pedro Páramo, de Juan Rufo, esos fantasmas vivos que se resisten a desaparecer del todo, que habitan una tierra de condena y retención, de atmósfera opresiva, con la presencia constante de la muerte y la resignación de que quieren atrás nos remiten a Comala, a ese espacio donde los muertos y los vivos conviven sin que sepamos con certeza dónde termina uno y dónde comienza otro. Por otro lado, y ya hablando de los personajes de la novela, Antonio Raúl o Antonio Sangre Muerta, sepulturero de un cementerio que se entierra a sí mismo en un universo sobrecogedor, nos traslada a, yo diría que a la primera Isabel Allende,
a esas famosas novelas, ¿no? Donde la saga familiar se entreteje con grandes acontecimientos históricos, donde las emociones tienen un peso físico y la memoria es el hilo que mantiene unida a la humanidad. Las marismas de esta novela pueden compararse con los pantanos de Estigia en la mitología griega, que representaban el tránsito entre la vida y la muerte. Al igual que en un sueño, estas aguas son un límite entre mundos, un espacio donde la muerte es omnipresente, y los que quedan deben enfrentarse a la ausencia y a la memoria de los que ya han partido. En este caso el papel lo encarna Antonio Ribó. Yo le llamaba, cuando lo estaba leyendo, el Caronte marismeño. En esta historia encontramos también un personaje para mí encantador, fascinante, Elías Matatrenes, que encarnaría la figura romántica que personifica al bandolero andaluz. A Soledad Barriento Castilla, Herculina, Neus Benet, mujeres desposeídas, a quienes se le ha arrebatado todo, y las que apenas queda honra ya que guardar. Y por último, al infame capitán Felipe Malcriado y al teniente coronel Bocanegra, cuya mención harían temblar este edificio. No voy a seguir, voy a mantener lo que tengo escrito. Pero Juan Clemente no es un simple heredero de estos personajes, sino que hace suya esta tradición para reinterpretarla desde nuestra propia historia, desde la cruda realidad de la represión, el hambre y la lucha por la dignidad en un territorio tan bello como implacable. Su lenguaje es evocador, hipnótico, y nos arrastra a un mundo que, aunque lejano en el tiempo, resuena con una inquietante actualidad. En Sueño de las Marismas nos encontramos con una epopeya de los desposeídos, una resistencia en forma de literatura, un viaje por la memoria y la identidad. Es una obra que, como las grandes gestas, nos recuerda que la realidad no siempre es suficiente para explicar el mundo y que la imaginación es donde encontramos, quizás donde encontramos la respuesta a lo inimaginable. Tan solo espero que disfruten de esta obra tanto como yo. Gracias y muchas felicidades a Juan Clemente por conseguirlo. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras que nos han ido adentrando en la obra de Juan Clemente y han ido creando esa atmósfera literaria aquí en el Salón de Actos del Ateneo. Vamos a continuar también con una de las otras obras del pianista Antonio Ángel Lugo. Cuando quieras, Antonio.
qué maravilla, qué bien tocar. Vamos a continuar ahora con don Álvaro Romero Bernal. Es de Los Palacios y Villafranca de Sevilla. Es profesor de lengua y literatura desde hace más de 20 años y hace 14 años que ejerce como tal en el Instituto Almudeine de su pueblo. También imparte clases en varias sedes de los programas de extensión universitaria, tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad de Sevilla. Es escritor, periodista y doctor en periodismo por la Hispalense. Y bien conocido porque es reportero y columnista también del Correo de Andalucía en el último cuarto de siglo, y dio el salto también a La Voz del Sur, donde continúa firmando reportajes de un marcado carácter social y mantiene una columna de opinión cada jueves. Debutó como novelista en el año 2015 con Pulpa de Limón, ediciones en Huida, una ópera prima muy bien acogida tanto por el público como por la crítica, y El Resplandor de las Mariposas en 2018, la misma editorial, su segunda novela, que fue finalista del tercer concurso internacional Vuela la Cometa, y cerró aquella trilogía de su territorio sureño en la misma editorial en el año 2022 con Solo los muertos no caducan. En 2018 publicó su primer poemario, Tantos amos y yo amando, de Ediciones Alfar, y en el terreno del relato breve también destaca Déjame de cuentos. Fue su primera incursión en este género y consiguió sacar hasta 3 ediciones antes de que terminara el año 2021. Y hace solo unas semanas ha sorprendido al público y al mercado con su último libro publicado por la editorial La Baja Andalucía, que se titula El pan de Emaús. Es también autor de varios ensayos, como Joaquín Romero Murube, El periodista en la calle o 33 lugares evangélicos, de Belén a Emaús, entre otros. Y por otro lado ha sido coordinador y asesor literario para enciclopedias provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, de Ceante Editores, y ha publicado estudios también monográficos de diversa índole, especialmente de esa fusión entre literatura y flamenco, sobre la que imparte tantas conferencias ilustradas bajo el lema de Al compás de los poetas por toda la geografía andaluza. Ha destacado en la literatura cofrade también por haber ofrecido exitosos pregones y espectáculos religiosos dentro y fuera de la provincia de Sevilla y hasta en Madrid en estos últimos años. Cuando quieras, Álvaro, estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias, Atenea, y muchísimas gracias al público asistente y muy buenas tardes. Estamos como lo decía antes Ricardo, en un templo de la literatura y de la cultura sevillana, y además uno de mis libros, uno de mis primeros libros, era precisamente un extracto, un resumen de mi tesis doctoral dedicada a Joaquín Romero Murube, que era un ateneísta y un personaje, un periodista, un poeta y un escritor tan importante en esta ciudad de Sevilla y particularmente en aquellos años que se van a conmemorar ahora en forma de centenario, ¿no? Dentro de unos meses, en el año 27 ya, que es el origen y la semilla, al menos institucional, de aquello que se llamó la generación del 27, ¿no? Podemos decir que estamos precisamente pisando el suelo y respirando el mismo aire que respiraron hace casi un siglo poetas y escritores que han marcado el devenir de la literatura española. No es decir cualquier cosa, ¿no? Y además no es decir cualquier cosa en el terreno de la literatura universal, partiendo de algo muy orgullosamente local, ¿no? Como es que estos escritores pues vinieran de todas las puntas del país, de España y particularmente de Madrid, de la capital, de donde habían pretendido precisamente construir todo aquel 27, todo aquel nombre, todo aquel epígrafe, para darle un poco la vuelta a la literatura sin olvidar nada, ¿no? Aunando de alguna manera toda la tradición y toda la modernidad y toda la vanguardia que se había fraguado en aquellos últimos 10 o 15 años. Y todo eso tuvo lugar aquí. Cuando digo aquí, me refiero a donde ustedes están, ¿no? Sentados, precisamente en este edificio, en la calle Orfila, ¿no? En Sevilla, en nuestra Sevilla y en nuestro entorno, en nuestra comarca, ¿no? Muchísimas gracias, por lo tanto, a esta institución
histórica tan importante, y en segundo lugar también por dar cabida a la presentación de este libro de mi vecino y amigo y colega Juan Clemente, que no es el primero ni va a ser el último, pero que representa en su novelística un hito destacadísimo, porque supone literariamente saldar una deuda que teníamos contraída con antepasados nuestros, no demasiado lejanos, que hicieron su propia conquista del oeste. Y cuando digo del oeste, digo literalmente, porque la novela, se ha dicho, bueno, decía Ricardo hace un momento, también el editor, que tiene mucho de realismo mágico, que tiene, bueno, también mucho de clasicismo por aquello de que es una odisea realmente, etc. Pero también me gustaría destacar a mí, quizá en mi papel de periodista o en mi perfil de periodista, que la novela tiene un fondo muy real, a secas, ¿no? Muy realista a secas, y muy cercano, ¿no? En el tiempo y en el espacio, sin salir de España, desde el oriente valenciano hasta el oeste de nuestras marismas del Guadalquivir, que están aquí, ¿no? Al otro lado del río, para convertir todo este paisaje salvaje e indómito en uno de los parajes más productivos de toda Europa, ¿no? Estamos hablando de esa conquista que hacen los valencianos en buena medida, no solamente los valencianos, pero también los valencianos que dominaban bien el cultivo del arroz, para llegar aquí y sembrar, bueno, primero dominar toda esa tierra que no había quien la dominara, después sembrarla y además hacerlo todo eso en unas circunstancias especialmente adversas como son las de antes de la guerra y después de la guerra civil, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. De hecho, Ricardo antes, que no quería mencionar a ciertos personajes, ¿no? Un trasunto literario, Bocanegra, ¿no? Teniente coronel Bocanegra, porque podían reventar un poco los cimientos de esta institución y parte de la ciudad, pero ese personaje recorre a lo largo de toda la novela y también es un personaje muy real, ¿no? Aunque evidentemente la literatura, en este caso Juan, pues haya conseguido algo que siempre consigue la literatura, que es ir más allá de la propia realidad y ir más allá del propio tiempo, ¿no? Porque si algo consigue la literatura es transportarnos a un tiempo y bucear en él, ¿no? Y eso muchas veces no lo consigue el periodismo sincrónicamente en un momento dado, ni lo consigue la historiografía, ¿no? Que desde cierta distancia analiza los hechos, sino que de una manera mucho más rica y empapada pues es capaz de conseguirlo la literatura, ¿no? En su pueblo donde él vive y el mío, en los Palacios de Villafranca, sabemos perfectamente lo que cuenta esta novela, porque como municipio no hubiéramos crecido hasta el punto de que haya hoy tantas familias que comen del arroz allí, a un lado y otro del río. De que hemos pasado de tener 20.000 habitantes hace medio siglo, un poco más, ¿no? A tener hoy 40.000. De que muchos de aquellos valencianos han echado allí raíces mucho más profundas de las que crecían en las tablas de coto regable, la primera, la segunda. Esos son topónimos que manejan muy bien precisamente la gente con cierta edad, ¿no? Que tiene hoy 60, 70, 80 años en nuestra comarca, ¿no? Y hasta el punto de que, bueno, alguien como Juan Clemente haya buceado en todo eso, gracias, y lo contará ahora seguramente mejor, a otro escritor, ¿no? Que lo animó a hacerlo, y que no era de los Palacios precisamente, era de Lora del Río, ¿no? Era de Lora del Río. Bueno, y agradecerle a Juan, evidentemente, el que haya dado la oportunidad de estar aquí en otras cuantas presentaciones que también hemos hecho en estas últimas semanas, ¿no? Que además de, lo decía yo, ¿no? De colega y de amigo, también es el vecino, ¿no? De un pueblo como los Palacios de Villafranca, y esta última condición de vecino la descubrimos mágicamente a través de la literatura. Me estaba acordando viniendo para acá que precisamente, bueno, en primer lugar de cómo nos conocimos en una feria del libro de Sevilla, cuando llevábamos ya como 10 o 12 años viviendo, y no les engaño, a 10 metros de distancia. De hecho, desde mi ventana se ve su ventana y no teníamos ni idea de que vivíamos uno enfrente del otro. Nos unió el hecho de que yo estuviera presentando allí, creo que era Punta de Limón, una de mis novelas, y él estaba allí pues para presentar o para participar también en algún sarao de estos literarios, y se acercó a mí, nos sonamos la cara, nos dimos la mano, nos compramos las novelas respectivas y tal,
y a partir de ahí, pues de eso hace creo que 10 años, una década ahora, y desde entonces pues hemos tenido una relación mucho más intensa, basada precisamente en nuestra condición de escritores, ¿no? Y de amantes sobre todo, y de lectores también, y de amantes de la literatura. Pero me estaba acordando venido para acá que el jueves, este jueves que viene ahora, otro vecino al que me separaba quizá no el espacio, porque también vivía a 8 o 10 metros de mi casa de soltero, que es Manuel Bernal Romero. Va a presentar precisamente el jueves en esta misma sala un libro, un ensayo, una antología muy ambiciosa que se llama Ellos y Ellas, la gran antología del 27, de la generación del 27. También con Manuel me ocurrió lo mismo, tiene 18 años más que yo y bueno, a pesar de vivir en mi misma calle, etcétera, no nos conocíamos hasta que en un momento dado nos conocimos gracias a la literatura. El de Juan Clemente, permítame que me centre en su perfil, es un perfil bastante atípico de sevillano comprometido, y a mí me encantan los perfiles atípicos de sevillano. Ya he dicho que hice la tesis doctoral sobre Joaquín Romero Murube, que era quizá uno de los más atípicos sevillanos que podemos echarnos a la cara. Y en el caso de Juan Clemente, digo lo de comprometido con la sociedad, con la memoria colectiva, porque a través de sus múltiples aristas vocacionales, pero también profesionales, lo ha demostrado a lo largo de estos últimos 30 o 30 y muchos años, ¿no? Él estudia Derecho en la Universidad de Sevilla, en los primeros años de la democracia, y ese binomio, ¿no?, de estudiar Derecho, precisamente cuando la democracia está naciendo, me parece muy significativo, ¿no? Trabaja luego encima en un juzgado, en el juzgado decano de Sevilla, también en la delegación del gobierno de Sevilla, de la Junta, ¿no? Es muy conocida su labor sindicalista desde hace un montón de años. Es poeta, conmovido por el latido de veras que palpita detrás de la forma estética, más preocupado muchas veces por la ética que por la estética, pero sin olvidar ninguna de las dos. Preocupado asimismo por el oficio de los escritores al integrar con responsabilidades distintas la Asociación de Escritores de España y de Andalucía. Novelista preocupado por la documentación tan dolorosamente real, ¿no? Cuando he hecho mención a su condición de poeta, he tenido que hacer mención a su condición de preocupado por la ética, ¿no? Y cuando hago mención a su condición de novelista, los novelistas tienen que documentarse muchísimo, ¿no? También vuelvo a insistir en lo mismo y en esa realidad en la que él bucea, ¿no? Relacionada muchas veces con el canal de los presos, con los niños robados. De hecho, su última novela, la anterior novela, trataba de esos niños robados durante la dictadura, ¿no? He utilizado la palabra ficciones por usar una terminología muy de argot literario, que es de lo que esta tarde estamos hablando aquí en el Ateneo de Sevilla. Pero creo que la mayoría de ustedes, porque conocen muchos de ustedes a Juan, saben que lo que realmente ha parecido ficticia no es la demostrada capacidad fabuladora de Juan, sino nuestra reciente, disparatada, violenta historia desde la Guerra Civil para acá, ¿no? Si le contáramos esto a alguien de las antípodas del mundo, ¿no?, de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, y cómo se ha gestionado después también todo lo que ha ocurrido ciertamente, parecería ficción, ¿no? Parecería pues eso que decía antes Ricardo Martel, ¿no?, de la literatura latinoamericana, ¿no? Una literatura también muy volcada en la figura del dictador, ¿no?, de los dictadores latinoamericanos, ¿no? Hay una literatura que no creo que ningún escritor de los del boom latinoamericano, desde Ernesto Sábato a Pedro Páramo, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Fuentes, etc., todos estos escritores tienen en común quizás que se han quedado traspuestos históricamente con lo que supone, lo que ha supuesto en muchos de sus países, en muchas de sus repúblicas, luego independizadas de nuestra patria, ¿no?, la figura del dictador. Y eso ha provocado precisamente una literatura, o ha necesitado hacer una literatura para abordar todo eso, porque, por lo que yo decía antes, ¿no?, porque desde el punto de vista periodístico e historiográfico, como mínimo no es suficiente, ¿no? A mí me ha llamado la atención el título del libro, porque el título del libro sirve, bueno, para título de una novela y
y también para título de otra cosa, ¿no? Sueño con las marismas, ¿no? Parece el título de un documental, o el título de una sevillana, o el título de un reportaje. Y mi pregunta inicial era si aquello era un sueño con las marismas como sustantivo, o que el narrador sueña con unas marismas y lo dice en primera persona, ¿no? Yo sueño con las marismas, que son las nuestras, pero que con las cosas que ocurrieron de otra manera, de cómo nos contaron, ¿no? Un sueño con las marismas o yo sueño con las marismas, ¿no? Y esta pregunta no se la resuelve a sí mismo el lector, ni al principio, ni en medio, ni casi al final, ¿no? Porque no está entre las intenciones del autor, de Juan, resolvérsela, ¿no? El novelista Clemente juega de principio a fin, se ha dicho aquí antes, con un realismo mágico, ¿no? Que yo me atrevería a decir que deriva en un realismo trágico, ¿no? Porque también lo es, sino que pone en el asador todas las estrategias literarias que en los 2 últimos siglos hemos conocido, dando lugar a una novela que es difícil de clasificar, ¿no? Y cuando de una novela dicen, yo creo que el editor también lo ha dicho, que es difícil de clasificar, no se hace sino echarle un piropo, ¿no? Porque si una novela que sale como novedad se clasifica rápidamente, pues seguramente porque mucho de lo que tiene que decir se ha dicho ya incluso de esa manera, ¿no? No es el caso de Juan, ¿no? Una novela difícilmente clasificable, una novela con un punto surrealista, pero también es una novela histórica al fin y al cabo, ¿no? Por lo cual estamos tocando varios géneros cuando estudiamos los géneros de las novelas, ¿no? Es una novela en la que juega un papel primordial la técnica del monólogo interior europeo, pero también es una novela heredera del boom hispanoamericano. Es una novela con un punto inquietante del realismo sucio norteamericano, pero también es una novela marcada por su propio territorio marismeño, ¿no? Que resulta a la postre el gran protagonista de todo ese vastísimo relato, ¿no? Por ese terreno, lacustre, milenario, misterioso, ese terreno que ahora se ha inundado, ¿no? Se ha visto en las redes sociales, ¿no? Y en los medios de comunicación ahora diciendo, bueno, todo eso que se ha inundado era el lago Licuchillo, ¿no? Ese territorio, que es un territorio que Juan conoce bien, no solamente porque lo ha vivido, sino porque ha ido a investigarlo, ¿no? Y a hablar con muchísimos personajes, es el que aparece aquí, ¿no? Peligroso, a veces onírico, fantasmagórico, literario en suma, ¿no? De la marisma del Guadalquivir, y por la que desfila una galería de personajes que tienen una fuerza grandísima, brutal, ¿no? Porque pienso yo que todos son el trasunto literario de personajes de carne y hueso, ¿no? Y eso es lo que el lector percibe inmediatamente cuando empieza a leer, cuando empieza a conocer estos personajes. Además quiere que en el siguiente capítulo se le dé nueva información fresca, ¿no? De estos personajes tan tremendamente reales. Y cuando digo tremendamente con ese adverbio también me puedo referir al tremendismo, ¿no? Al tremendismo que surgió precisamente en la época en la que está, en España, en la que está basada la novela de Juan, ¿no? Al final presentamos hoy una novela en la que la voz narrativa es potente, pero que al mismo tiempo es una novela potentemente lírica, es una novela muy poética. Y ese cándido surrealismo del principio, con un tío vivo, un castillo hinchable concretamente, que vuela por los aires, así empieza la novela, no estoy haciendo spoiler porque eso viene en la primera o la segunda página, vuela por los aires, que a veces nos recuerda a la versión más alucinante del realista Ignacio Aldecoa o al realista denunciador Juan Marcet, se va transmutando en un realismo de Oriente de un personaje bestial que atraviesa toda la obra, como les decía antes, con una sombra inmunda, que es el coronel Bocanegra, ¿no? Yo no había reparado quizá en la significación de la composición del apellido, ¿no? Boca Negra, por lo que tenía de negritud, por lo que soltaba por la boca y por un micrófono que no son precisamente, ¿no? Trasunto clarísimo de otro militar de infausto recuerdo bien conocido en una ciudad como la nuestra, ¿no? Juan ha jalonado toda su narrativa a través de un hilo conductor conformado por verdugos con nombres y verdugos fantasmagóricos, ¿no? Todos con pinches de un sistema atroz que no se conformó con matar, y saben ustedes a qué sistema me estoy refiriendo, sino que además pretendió, antes, durante y después de la guerra, destruir la memoria, ¿no? Y para eso viene la literatura, ¿no? Para curar esa desmemoria, ¿no? Ese ejercicio de Juan, que lleva años indagando en niñas que nacieron sin cuerpo, en muertos que carecieron de cuerpos desde el mismo momento de morir, porque fueron considerados muertos ya
sin ninguna relevancia, ¿no? Víctimas de un pensamiento fascista que lo mismo que clasifica a las personas, también se dedica a clasificar la importancia de los cadáveres. Por el terreno pantanoso de toda la novela, por su sueño en un pueblo perdido, anegado por las aguas, y otro pueblo construido sobre las lágrimas y el sudor igualmente salinos, discurre el relato de unos hombres y unas mujeres desgraciadamente reales que tienen que abandonar las marismas valencianas para domesticar las marismas sevillanas. El relato de otros hombres obligados a dejar su vida y hasta su muerte sin sentido en la construcción de un canal de riego desde campos de concentración a los que los conducen trenes que verdaderamente son trenes de la muerte porque los llevan a la muerte. El panteísmo sabio de los mosquitos, si hablamos de marisma tenemos que hablar de mosquitos, y esos mosquitos nos juegan con precisamente todo ese surrealismo que yo les decía antes, pero también con un realismo muy atroz, y basta con irse a la marisma para comprobarlo, ¿no? Y eso lo sabe bien Juan. Y una bestia de carga, cuando digo bestias me refiero a mulas, a burros, a caballos, que resultan bastante menos bestias que las bestias humanas, que en su alucinación se personifican por un surrealista proceso de humanización que fue justamente el que le faltó a los bestiales militares del telón de fondo. Estoy acordando de la burra, ¿verdad? Herculina, un fotógrafo que deslumbra con su fogonazo las verdades más dolorosas, forajidos en busca de justicia, el purgatorio como foro en el que sea posible por lo menos la conversación. Por la novela de filantopos de los que pasado el tiempo nos han reconciliado con el tiempo de silencio del guerra civilismo, vivos que se disfrazan de muertos o al revés, violentas violaciones y virulentos fusilamientos por parte de acomplejados convertidos en peleles, amores imposibles, reconciliados bajo tierra, y un rum rum de vuelos de la muerte desde cuyas avionetas arrojaban cuerpos destinados al exterminio, mientras que un barquero de ambas orillas de esa misma marisma que nos suena tanto no pudo prefigurar la crueldad con que iban a acribillarlo delante, fusilado, delante de su mujer horriblemente humillada, como duro emblema de toda aquella represión tremendamente machista que fue la que se ejerció en el franquismo, aunque ahora, tantas veces afanado como andan en el blanqueamiento, historicistas se insista tanto en que también aquellas mujeres tuvieran sus posibilidades, porque algunas, fuera, al margen, ¿no?, de esa pesadilla narrada aquí con tanto estilo, pudiera estudiar. Yo creo sinceramente que la novela de Juan integra de alguna manera toda esa literatura que en el último siglo, en el siglo XX, incluso a comienzos del XXI, se ha tratado por partes, y en esta novela de 400 páginas podemos leer varias novelas y desde varias perspectivas, atendiendo a un frente a otro, atendiendo a la parte más historicista, la parte más documental de qué ocurrió con esas marismas para que sean lo que hoy son, o desde el punto de vista más puramente literario y de la complicidad con unos personajes tan vivos que cuando termina la novela no tenemos más remedio que volver a acordarnos una y otra vez de esos personajes para volver a dialogar con ellos como Juan ha dialogado con muchos de ellos. Y la novela pues no deja de ser un regalo que nos hace Juan. Y nada, yo no sé si ahora vamos a iniciar algún diálogo, pero yo encantado de que lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por hablar de la obra de Juan Clemente, como nos has descrito su estilo narrativo, ¿no?, y nos has hablado del autor. Muchísimas gracias. Juan Clemente Sánchez es poeta y novelista, estudió en la Universidad de Derecho de la Universidad de Sevilla, como ha dicho también Álvaro. Trabaja en la Audiencia Provincial de Sevilla, la Delegación de Sevilla de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Y en cuanto a su producción literaria, en 1997 publicó el libro de poesía El calor del sur y la soledad en la editorial Huerga y Fierro en Madrid, y fue digitalizado por la Universidad de Michigan de Estados Unidos en 2008. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores de España, de la Sección Autónoma Andalucía, ACER Andalucía. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional Humanismo Solidario, miembro también del Consejo Económico y Social de la Diputación Provincial de Sevilla. Y en 2001 publicó su novela La rebelión del odio,
La rebelión del olvido, en editorial Huerga y Fierro también de Madrid, La rebelión del olvido. Y participa en la ronda andaluza del libro, del Centro Andaluz de las Letras, en la antología sobre el yacimiento arqueológico de Torre Paredones, en Baena, Córdoba. También en la antología Miradas sin Fronteras, 2014. En 2015 participa con Humanismo Solidario, Dakhla al-Sahra, Hoy es siempre todavía. Y participa también en el proyecto del libro CD Dartica, Poesía y Música Solidaria, con Eight Children of the World, Humanismo Solidario y la Diputación de Málaga en 2015. En 2016 reedita su novela La rebelión del olvido con la editorial Aconcagua de Sevilla, y en 2017 participa en la antología Oí hablar a los árboles del primer encuentro de escritores andaluces editado por ACEA en Sevilla, y en 2018 en la antología Mano entregada de Humanismo Solidario, Ningún ser humano es ilegal, Málaga, ciudad abierta. Y en 2018 participa en la antología No hay paisaje sin ti, del segundo encuentro de escritores andaluces. Y en 2018 participa en la antología poética Edith Checa in Memoriam, de la Asociación Cultural y Solidaria Anaquel, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. Tenemos también desde el Ateneo muy buena relación con la Asociación de la Anaquel, la Asociación Cultural y Solidaria de la Anaquel, con Luis también. Luis Guerra. Y en 2019 participó en la antología La luz impasible, tercer encuentro de escritores andaluces, en Córdoba también. Y en 2019 en la antología Mundo de Mujeres, ediciones Azimut en Málaga. Publicó también la novela La niña que nació sin cuerpo, de la editorial Almuzara en Córdoba. Y participa en 30 años de literatura y compromiso de la revista literaria Ánfora Nova Rute de Córdoba en el año 2020. Juan participa en numerosas actividades literarias en las últimas décadas, siendo un miembro activo y comprometido de la vida cultural andaluza. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros y estamos deseando escucharte. Pues muchas gracias, buenas tardes a ti, Atenea, y al Ateneo en tu nombre por acogernos aquí. Hago mía las palabras de Álvaro sobre la importancia de este foro en el cual nos encontramos. Agradecer al público asistente que esté aquí y podamos compartir con él esta obra que yo creo que merece la pena ponerla en valor y darle proyección, compartirla y disfrutarla colectivamente. Había en uno de los últimos encuentros de escritores andaluces en Cabra, que me hicieron un reconocimiento por los 25 años en la Asociación de Escritores. Yo valoraba la importancia del apoyo colectivo a la creación individual. La creación individual sin el apoyo colectivo, sin el compartir la literatura, se queda un poco vacío. Entonces, ahí es cuando cobra sentido. Muchas gracias a Ricardo, porque amigo, compañero, y además siempre está ahí. Muchas gracias igualmente a Álvaro, vecino, amigo, compañero. Ya lo habéis escuchado, ¿no? Son una maravilla y cómo han analizado mi obra y cómo os han trasladado parte importante de lo que es el contenido de la obra. Muchas gracias a Daniel Moscugat por la acogida que ha tenido y por la publicación, y estoy de acuerdo con él con que él decía que era una novela fuera de serie, es que pretendidamente fuera de serie, no quería ser una obra convencional, quería tener una aportación original. Como decía un poco Cortázar, yo he creado Rayuela, pero yo no voy a repetir Rayuela, yo voy a hacer otra obra, voy a abrir nuevos caminos en la literatura, y mi idea desde cada obra que he escrito es hacer una aportación nueva a la literatura, si es posible, humildemente, pero por lo menos pretenderlo, ¿no? No sé si lo consigo uno o no, pero pretenderlo. Un poco a eso se refería Álvaro, con que hay una
cantidad de elementos de los dos últimos siglos, de los recursos literarios, de las innovaciones literarias que me influyen, que están en la obra, pero que yo intento trascenderlo. Cuando aquí se habla de realismo mágico, yo digo que sí, es un elemento más, como el surrealismo, como lo que era el esperpento de Luces de Bohemia. Todo eso me ha influido bastante y yo lo reconozco y lo asumo, pero yo intento darle un paso más. Y entonces yo hablo un poquito de lo que es el realismo hiperbólico, donde le incorporo ya los elementos, la hipérbole. La hipérbole es la riqueza del lenguaje popular andaluz, que lo tenemos alrededor y que estaba mucho antes que el realismo mágico, pero que lo trasciende, yo creo, porque el realismo mágico se apoya fundamentalmente en la metáfora, que lo hace maravillosamente García Márquez, pero yo apuesto por la comparación andaluza. Eso de eres más pesado que una vaca en brazos, eso no lo inventaron fuera, eso lo escuché yo por aquí. Y eso de alguna manera es una riqueza literaria como un recurso hiperbólico que yo lo incorporo a toda la tradición y si quieres pues algo que incorpora a la tradición cultural y literaria española y hispanoamericana. Es una incorporación. Junto a eso le doy un paso más y al realismo hiperbólico, al tremendismo que citaba Álvaro, hay otra parte que es el realismo extrapolado, ¿no? Son elementos que ocurren muy cercanos, pero que tienen relación y que le dan sentido, aunque en el mismo sitio donde se produjo parezca una cosa muy cotidiana, cuando lo traslada 10 kilómetros al lado, coge una dimensión mágica que yo creo que es lo que se refleja en la novela. No es lo mismo decir la Corchuela, que está ahí, que es un parque periurbano, que decir la Corchuela era un campo de concentración que está a las puertas de las marismas. Entonces, ese es un poco el sentido de o los viajes de los vuelos de la muerte. Es verdad que esos ocurrieron en Argentina, pero eso tiene una significación. Aquí en España se caían todos los aviones durante la época de los años 30 de algún personaje importante que iban a producir alguna influencia en la vida política española. Sobre todo los ingleses y los servicios secretos ingleses se encargaban de hacer caer todos los aviones de quien les interesaba que no fuera a ser influyente en la vida política española para desviarlo hacia otros personajes, ¿no? Y eso pues está ahí en la novela. La novela es un homenaje lo citaba un poco sin decirlo a Álvaro, a Francisco Vélez Nieto. Francisco Vélez Nieto solía ir a los juzgados a tomar café en la media hora de café que tenemos allí al bar Ricardo II, y allí echábamos ratos de literatura, y un día surgió, dice: Juan, hay pendiente hacer una novela sobre una epopeya, sobre una épica andaluza propia de aquí, que tenemos un deber que cumplir con ella, ¿no? Hace falta escribir sobre ese factor tan importante que supuso que los valencianos, después de que fracasaran los ingleses con grandes cantidades de dinero, con grandes inversiones y con grandes maquinarias, echaran 63 kilómetros de vías férreas que están enterradas en la marisma y fracasaran porque querían hacer lo mismo que hicieron en el delta del Nilo para producir algodón, y los valencianos con humildad, con trabajo, con esfuerzo, lograron ponerla en producción. Entonces me decía, dentro de nuestros planteamientos, el factor trabajo le ha ganado al factor capital. Eso es algo que nos interesa destacar. Si hay algunos hitos históricos en nuestra provincia cercana donde eso se produce, nosotros tenemos que reflejarlo. Pero ese relato y esa novela pendiente de escribir, me decía Paco que la tienes que hacer tú, Juan. A ver, eso no sale, una novela no sale así de la manga y no la inventamos aquí tomando un café. Dice: todo dale vuelta, dale vuelta.
al mes tenía 50 páginas delante de él y nervioso, ¿no? Juan, esto tienes que acabarlo, esto tienes que darle fuerte y vamos, esto es una maravilla y esto hay que ponerlo en funcionamiento y ya luego lo publicaremos y ya lo veremos. A eso se le une que vengo de una reunión del sindicato de Málaga, todo cansado, reventado de tantas reuniones que celebramos, que son sesudas y complicadas, y un compañero que se llamaba Juan Guardia, alguno de los participantes que están aquí lo conoce, me dice: Juan, siéntate que hoy voy a conducir yo, y voy a Morón, que es donde vive, pero antes vamos a pasar por un sitio. Se metió por Aldales, me volvió lo que no, dejamos la A92 a un lado y se metió por la Málaga profunda. Y acabamos en El Chorro y en lo que es el Caminito del Rey. Me dice: mira qué maravilla hay aquí, Juan, esto te lo quería yo enseñar. Digo: bueno, pues esto es precioso, estupendo, me encanta, nos vamos ya para allá. Dice: no, espérate, date la vuelta. 5 metros más para allá estaba, dice, ahí está el pantano que ha enterrado mi pueblo, Peñarrubia. Y cuando yo vi la iglesia destacando sobre el agua y el pueblo allí enterrado, pues entonces me conmovió, ¿no? Me movió un montón de sensaciones, y eso es el otro factor que se entrecruza, tanto el desarraigo que produce, el que él ya no puede ver a sus muertos en su pueblo, esa mezcla y ese entrecruzamiento de los niños que salen de ese pueblo desarraigado, que llegan a la marisma, y todo lo que deja de atrás, todos los familiares, toda la pena, todo como lo sienten, ese desarraigo, la muerte que se queda detrás, la vida y el futuro que se queda delante, el hambre se queda detrás, el arroz se queda delante para comida, todo ese era el juego y la base entrecruzada de la novela. Más o menos es la idea y la estructura de toda la novela. Por eso yo os digo, es prácticamente casi una novela trenzada con otra, ¿no? Dos realidades que se entremezclan. Eso, pues, mezclado con nuestro devenir histórico, con nuestra realidad, los elementos literarios y los recursos estilísticos son para reforzar el realismo, pero llegando. No me interesaba hacer un documental que fuera muy duro y fuera a transmitir, sino algo que fuera rico, que se pudiera disfrutar con la lectura, pero al mismo tiempo que tuviera un contenido bastante profundo y que pudiera conmover al lector, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? Los niños juegan al cielo voy, pero al cielo voy que acaban en unos pocos de cientos de kilómetros de esa distancia, ¿no? El cielo voy era un juego infantil nuestro, pues yo lo trasciendo y me entero que en China ha salido un castillo hinchable volando. Pues eso lo acoplo yo y lo traslado a través de ese castillo hinchable, ¿no? Ahí está más o menos el pueblo perdido que se queda, la realidad de los psíquicos, los sueños, todo eso son realidades de la fantasía en nuestro interior. Y hay que profundizar en nuestro interior, y de alguna manera profundizo en el interior de los personajes, ¿no? Ahora si acaso comentamos algunos personajes muy importantes. Luego estaba el tema de que las marismas, como decía, me lo decía